Buenos días, soy Iván Huespe, médico de terapia intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires y voy a presentar el proyecto COVID-19 Severity Index. Consiste en el diseño de un modelo predictivo de severidad para pacientes hospitalizados por COVID-19 que sirve no solo como un sistema de alerta temprana, sino también como un modelo de organización hospitalaria. Primero empecemos revisando un grave problema que tiene el sistema de salud argentino, que es el bajo número de enfermeras. Argentina cuenta con 2.4 enfermeras cada 1.000 habitantes, un valor inferior no solamente al de países desarrollados, sino también francamente más bajo que el de países vecinos, como Brasil, que cuenta con 6 enfermeras cada 1.000 habitantes. A su vez, estábamos viendo que nos íbamos a enfrentar a una pandemia que llegaba a saturar los sistemas de salud. Es por eso que nos pusimos a evaluar y revisar qué es lo que se había hecho y cómo se habían organizado otros países para afrontar la pandemia. En los primeros meses de la pandemia se publica por el Dr. Liao un modelo de organización chino en el cual al score de alerta temprana News 2 proponen agregarle como variable la edad y a los pacientes mayores con 65 años o más se le agregan 3 puntos al score de News. En base al resultado de este score, ellos no solamente proponen la activación de los equipos de rápida respuesta, sino que también proponen reorganizar la cantidad de controles de enfermería. A un paciente que tiene 0 puntos, es decir, un paciente joven sin complicaciones clínicas, le permiten un control cada 12 horas. El paciente, si ya empieza a tener alguna alteración clínica o tiene más de 65 años, la frecuencia de monitoreos proponen que sea mayor. En base a estos antecedentes, nos propusimos desarrollar un modelo predictivo que analice de manera holística al paciente y que sea útil no solamente para detectar tempranamente a los pacientes que se están complicando, sino también para reorganizar la cantidad de controles de enfermería. Para ello, primero hicimos una revisión narrativa en abril de este año con las bases Medline y Medravix. Seleccionamos todos los estudios que se habían realizado en pacientes mayores de 18 años hospitalizados por COVID-19, en el cual se hayan evaluado signos clínicos, comorbilidades o resultados de estudios complementarios que sirvieran para predecir la evolución a enfermedad severa o muerte durante la hospitalización por COVID-19. Luego de la selección de trabajos, los llevamos a todos a una tabla maestra en la cual organizamos en el eje horizontal cada uno de los trabajos y en el eje vertical todas las variables analizadas por todos los trabajos. No solamente fuimos analizando la variable, sino que también revisamos los puntos de corte para cada variable y si tenían o no significancia estadística para predecir evolución a enfermedad severa. En total se preseleccionaron 44 potenciales variables predictivas. Luego se pasó a analizar cada una de estas variables con un grupo de expertos a través de un proceso Delphi. Se seleccionaron 14 expertos de distintos lugares del mundo que no solamente sean activos en investigación, sino que también estén actualmente tratando pacientes con COVID-19. Se hicieron en total 2 rondas del proceso y se evaluó sobre cada una de estas variables 3 dominios: el potencial predictivo de la variable, la confiabilidad de la medición, porque, por ejemplo, podemos tener variables que sean muy confiables en la medición, como la edad o el sexo del paciente, pero hay otras variables como el ERVI de una radiografía de tórax que tiene muchísima variabilidad interobservador. Y finalmente también el nivel de entrenamiento o recurso necesario para analizar cada una de las variables, porque podemos tener un excelente biomarcador que sea extremadamente caro y eso lleva a que no sea plausible la medición del biomarcador de manera seriada en el paciente. Cada uno de estos dominios se evaluó con un puntaje de alto 3 puntos, moderado 2 puntos o mínimo 2 puntos. Luego pasamos entonces a analizar el efecto ponderado de cada una de las variables. Esto lo calculamos multiplicando por 2 el valor que le habían dado los expertos al potencial predictivo, sumándole el valor que le habían dado los expertos a la fiabilidad y restándole el valor que los expertos le dieron a recurso o nivel de formación. Por ejemplo, podíamos tener una variable que tenga un potencial predictivo moderado, pero que tenga un elevado nivel de recursos necesario para medir esta variable, por eso el efecto ponderado de la variable era más bajo. En contraposición, una variable que también tenga un potencial predictivo moderado, pero que el nivel de recursos para medirla sea extremadamente bajo, iba a tener un efecto ponderado más alto. Analizamos de la misma manera los antecedentes del paciente y de esta manera se termina diseñando el COVID-19 Severity Index, que analiza variables poblacionales como edad o sexo masculino, antecedentes como insuficiencia cardíaca, EPOC o diabetes con daño de órgano blanco, la presencia o no de un infiltrado bilateral en la placa de tórax,
Las variables clínicas del score NEWS2, como único síntoma queda seleccionada la presencia o no de disnea y resultados de laboratorio como el valor de dímero de plaquetopenia o linfopenia. En base al puntaje individual de cada una de estas variables se terminó sumando para hacer el score final. Entonces podíamos tener un paciente sin comorbilidades que está estable clínicamente y que tenga un control cada 12 horas, es decir, más bajo el control de signos vitales habituales. Sin embargo, si el paciente ya tenía comorbilidades o tenía alteraciones de laboratorio o clínica, requería un control al menos una vez por turno. Y en los pacientes que ya pasaban a tener comorbilidades y alteraciones clínicas o alteraciones de laboratorio, o sin comorbilidades pero con alteraciones ya clínicas mayores, requerían un control más seriado. Finalmente, con un puntaje de 8 o más, se activaba el equipo de rápida respuesta. Luego pasamos a hacer una validación retrospectiva en 220 pacientes, en los cuales analizamos la capacidad que tenía el score de predecir el pase a terapia intensiva en las próximas 24 horas de manera inesperada. Encontramos que el COVID-19 Severity Index llegó a un área bajo la curva de 0.94 para detectar el paciente que va a pasar en las próximas 24 horas a terapia intensiva, valores mayores que el score de NEWS propuesto por el Dr. Liao que revisamos al inicio de 0.88 y también superior al score de NEWS2. A su vez encontramos que el score tenía buen poder predictivo para predecir el pase a terapia intensiva en las futuras 48 horas. Luego pasamos a analizar los pacientes que nunca habían pasado a terapia intensiva. Evaluamos los 3 primeros días de internación y lo que nos encontramos es que el 95% de estos pacientes tuvieron durante los 3 primeros días un puntaje amarillo o verde. Recordemos que amarillo es un control por turno y verde es menos de un control por turno. Esto nos llevó a la conclusión de que la aplicación del score en el 75% de los pacientes que no fueron a terapia reducía la carga laboral de enfermería con respecto al control de signos vitales. Sin embargo, como vimos, el score analiza holísticamente al paciente y es muy complejo, muy completo con muchas variables, lo cual lo hace difícil para que se analice varias veces en el día. Por eso pasamos a estructurar toda la información de los pacientes COVID que se cargaba en la historia clínica electrónica. Desde el ingreso que hacía el médico de guardia hasta la evolución diaria de todos los médicos o la evolución de enfermería pasaba a ser todo estructurado en la historia clínica electrónica. De esta manera conseguimos que el score se actualice y se analice automáticamente y de manera inmediata cuando se cargaba un nuevo antecedente en la historia clínica, cuando se cargaba un nuevo informe de una radiografía de tórax, un nuevo signo vital o un nuevo resultado de laboratorio. Esto nos permitió hacer un seguimiento longitudinal de los pacientes y detectar tempranamente cuando un paciente se estaba complicando, pero también para organizar los controles de enfermería. ¿Por qué? Porque una enfermera podía tener una poca cantidad de pacientes si están en color naranja o en color rojo y el médico todavía no decidió que pase a terapia intensiva, pero podía tener una mayor cantidad de pacientes siempre y cuando estos estén en verde o en amarillo. Como conclusiones finales, me gustaría destacar que este es un modelo predictivo que lo utilizamos en el hospital como un sistema de alerta temprana, pero también como un modelo de organización hospitalaria. Sin embargo, por la complejidad que tiene el modelo y la cantidad de los datos, es más efectivo, lógicamente, si se aplica en sistemas electrónicos de historia clínica. Sin embargo, es un primer acercamiento a la medicina de precisión, porque acá proponemos un análisis holístico del paciente y de manera longitudinal se están analizando los antecedentes, signos vitales, resultados imagenológicos en tiempo real. Y este modelo está hecho para una enfermedad específica. Es por eso que conseguimos una buena área bajo la curva de 0.94. Las principales limitaciones que me gustaría destacar del proyecto es que el diseño se realizó por modelo Delphi, con opinión de expertos, y no por regresión logística. Esto es porque al inicio de la pandemia no teníamos los pacientes suficientes. El bajo número de la validación del score, de 220 pacientes. Actualmente estamos haciendo una validación en más de 1000 pacientes. Y finalmente que en la revisión bibliográfica se incluyó a la base MetraBits con algunos artículos que todavía no tenían revisión por pares. Esto se debió a que el proyecto se hizo y la revisión en los primeros meses de la pandemia, donde muchos proyectos que evaluaban variables predictivas estaban todavía en etapa de revisión y no queríamos que falte ninguna potencial variable. Bueno, muchísimas gracias y ahora estoy a su disposición para las preguntas que quieran realizar. Bueno, excelente trabajo, la verdad.
además una cuestión que es muy, muy útil, ¿no? Yo lo que le quería preguntar sobre estas cuestiones justamente es el tema de la generalizabilidad de este score, porque es un score que está desarrollando una sola institución. Entonces, además de esa validación interna, que veo que le están haciendo con 1000 pacientes, y que es lógicamente el siguiente paso, y plantean esta cuestión de investigar cuán generalizables son estos hallazgos, ¿no? ¿Qué plantean al respecto? Más que estos hallazgos, esta capacidad predictiva, ¿no? que este score muestra. Bien, con respecto a la capacidad predictiva, creemos que sí es generalizable, ¿sí?, en la población, porque la población es compatible, la población en donde hicimos la validación y SLOG es todavía chica, es compatible con la población general del país. Sin embargo, lo que creemos que no es que no sea generalizable, sino que es más complejo de aplicar, es este seguimiento longitudinal que nosotros propusimos con el SCORE. Fue muchísimo trabajo esto de pasar a convertir toda la información de la historia clínica en un dato estructurado, ¿sí? Porque de hecho la idea inicial era que los antecedentes, bueno, se carguen una vez y que la imagen también se cargue una vez, y lo único que se va actualizando es cuando el enfermero sube el nuevo signo vital. Esto se puede hacer y se puede generalizar porque lo que sí necesitaría es que de hecho, estamos trabajando inclusive con otras universidades públicas del país en hacer una plataforma virtual en la cual se puedan ir cargando los datos y se pueda ir actualizando el score de manera automática. En la plataforma lo que estamos trabajando es que los antecedentes, placa de tórax, se carguen una sola vez y solamente se tenga que actualizar cada vez que el enfermero mide los signos vitales. Tenemos una buena respuesta para poder generalizar los resultados. Lo que sí creemos que también es una idea y un concepto interesante, que todavía no se puede generalizar, esto sí, es lo de automatizar el sistema de análisis y el desarrollo de modelos predictivos que analicen de manera holística al paciente y automática. Pero para esto sí se necesita una historia clínica electrónica. Para el otro y para la generalización de los resultados, estamos trabajando en la creación de una plataforma virtual. Otra cosa que quería preguntar, por lo menos en este estudio inicial, que es casi un piloto, ¿no? Supongo que lo verán mejor con los 1000 pacientes siguientes, ¿no? La verdad que la tasa de ingreso a terapia intensiva es un poco baja, ¿no? Menos del 10%. Exacto. En general, en la mayoría de los estudios se habla, ¿no?, de un 20% de ingreso a terapia intensiva, incluso más, ¿no? Exactamente. ¿Esto a qué lo atribuyen ustedes? Lo atribuimos a que fueron los primeros 220 pacientes hospitalizados en nuestra institución, que es una institución privada, y lo que pasó al principio de la pandemia es que se empezó a hospitalizar a todo el mundo. A los pacientes inclusive jóvenes que actualmente no se estarían hospitalizando, al principio de la pandemia sí se los hospitalizaba. Chicos jóvenes, 20, 30 años, sin ninguna comorbilidad, se los mantenía hospitalizados por una semana, quizás para tenerlos aislados eventualmente, y eso llevó a que la tasa en esta validación inicial sea tan baja. En la segunda validación en la que estamos trabajando, sí las tasas son compatibles con la evidencia. Claro, claro. Y eso seguramente va a ser más generalizable al estudio cuando lo termine. Bueno, bárbaro. Muchas gracias. Yo no tengo otra pregunta más para hacer. Gracias a usted.